coronavirus ha traído nuevas realidades. No solo se trata de una crisis sanitaria, sino también de una crisis económica. Pero, ¿saben las familias cómo afrontar esta situación? Panamá América conversó con el economista Augusto García, quien nos da algunos consejos al respecto. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. ¿Cómo está usted? Muy bien. Señor García, entremos al tema. El coronavirus no solamente es una crisis sanitaria, sino también una crisis económica que ha golpeado a las familias. ¿Cómo afrontar la familia esta situación? ¿Qué consejo le podría dar a usted al respecto? Sí, evidentemente la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 se ha trasladado a una crisis económica mundial muy fuerte, con una recesión que va a tener consecuencias aún más graves que la propia pandemia, y pues va a tener un impacto en las familias de manera muy particular. Yo creo que en el mundo, y particularmente en Panamá, no hay nadie que esté preparado para una situación como esta. En primer lugar, desde el punto de vista sanitario, las medidas necesarias requeridas para enfrentar la propagación del virus ha obligado al aislamiento social, lo cual genera un efecto multiplicador sobre la economía y sobre la familia. Eso genera, por ejemplo, que a nivel de las familias se haya visto afectado significativamente los ingresos familiares de quienes sustentan el hogar, lo cual genera un problema económico importante para la familia. Por ejemplo, en el caso de Panamá... ¿Cómo manejar esta situación? ¿Perdón? ¿Cómo manejar esta situación? Sí, esta situación, pues obviamente hay que manejarla con distintos niveles de acciones. En primer lugar, la familia necesita organizarse para establecer nuevas prioridades, dado que los recursos ya siempre son escasos, pero ahora son más escasos, se requieren hacer nuevas prioridades. Y eso requiere de que la familia trabaje unida, en primer lugar, solidariamente y con comprensión, de manera que los recursos escasos que se obtienen puedan atender las necesidades prioritarias de la familia, sin que los efectos trasciendan, digamos, a otros niveles que puedan impactar en la unidad familiar y en la salud de la familia. Por lo tanto, es recomendable que las familias tengan la suficiente madurez para enfrentar la situación y organizarse en el seno familiar. Hablaba usted de prioridades. ¿Cómo se definen esas prioridades? Es un tema fundamental de la economía. Siempre necesitamos hacer prioridades. Una de las características fundamentales de la economía es que los recursos son escasos. No importa si estamos en situaciones de crisis o en situaciones normales. Siempre tenemos que hacer prioridades. Cuando estamos solos, solteros, por ejemplo, cada uno de nosotros hace las prioridades. Usted hace la suya, yo hago las mías, ¿verdad? Pero cuando se crea la familia, entonces se necesita que juntos empecemos a hacer las prioridades. Eso ocurre normalmente, pero ahora en estas circunstancias de crisis se requieren rediseñar o rehacer las prioridades. Normalmente las familias hacen prioridades en cuanto al uso de los recursos en todos los sentidos: educación, salud, bienestar, esparcimiento, etcétera. Y ahora es probable que muchas de esas cosas no se puedan lograr. Entonces hay que identificar dentro de las condiciones actuales cuáles son lo que la familia requiere con mayor urgencia y dónde los recursos que tenemos producen el mayor nivel de bienestar a la familia. Ese es un criterio importante que se deben tomar para hacer las prioridades familiares. Hay servicios básicos que la familia tiene. ¿Puede una familia normal vivir sin servicios públicos como, por ejemplo, la electricidad, el internet, el cable? Sin duda que hoy día es muy difícil poder pensar vivir en esas condiciones, sobre todo, digamos, la familia promedio urbana que disfruta de estos servicios se han convertido en servicios esenciales para
el funcionamiento de la familia, por ejemplo, las comunicaciones, el celular, la televisión, todos estos servicios que son importantes, no solamente son prioritarios desde el punto de vista de la satisfacción de esa necesidad, sino que además se convierten en complemento de otras actividades. Por ejemplo, poder estar en contacto con otros miembros de la familia que no de pronto tienen que salir o que tendrán que hacer actividades fuera del hogar en condiciones en que hay peligro en la calle producto del virus, producto de la seguridad, etcétera. Entonces, por ejemplo, los servicios de comunicaciones, en este caso de telecomunicaciones, son fundamentales para la familia. Hay una moratoria para los servicios públicos. Recomendaciones para las personas que puedan seguir, ¿no? Los que se acojan a esta medida. Sí, mire, yo creo que hay que verlo en dos sentidos. El primero, que la moratoria constituye un apoyo a que esa presión sobre el uso de los escasos recursos al momento de definir prioridades en este momento disminuye, porque la ley hace o suprime la necesidad del pago durante estos meses, pero hay que tener presente que eso tenemos que pagarlo después. Por lo tanto, además de poder disfrutarlos hoy, esos servicios de electricidad, energía eléctrica y telecomunicaciones, hay otro elemento importante que son también recursos escasos. Entonces tenemos que racionar el uso de esos recursos para que puedan estar accesibles al resto de la sociedad. Pero también porque tenemos que pagarlo después. O sea, si ahora, como no lo tenemos que pagar, hacemos, digamos, uso inadecuado, excesivo de esos servicios, luego tenemos que pagar esa cuenta cuando ya se haya establecido cierta normalidad en la actividad económica. Consejos para aquellos que sí manejan cierta cantidad de dinero y de repente a veces piensan que porque hay una moratoria pueden acogerse a ella para sacar provecho y después se les acumula la deuda. Mire, sí, yo creo que tenemos que mirar la situación en dos sentidos. Uno, que efectivamente la situación ha tenido un efecto social, económico y sanitario muy fuerte sobre la población, lo cual genera actitudes distintas de las personas. Un primer efecto es el aislamiento social que ha provocado la cuarentena que tenemos en este momento. Otro elemento es el impacto económico, que además del aislamiento tiene otro impacto. Por ejemplo, cuando se establece el teletrabajo, por ejemplo, por el cual no tenemos una cultura de teletrabajo, entonces se te concentran en la casa tres elementos importantes que forman la vida cotidiana de las personas. Uno, el trabajo, que normalmente salimos a trabajar, estamos fuera, ¿verdad? El lugar donde hacemos otras actividades de esparcimiento, como por ejemplo el cine, el centro comercial, el parque, etcétera, y el hogar, la casa. Entonces, todas esas tres cosas que antes hacíamos separadamente, ahora las hacemos en un solo lugar y estamos todos juntos. Entonces, eso crea un ambiente también emocional importante sobre la familia. Entonces, tenemos que mirar que todos esos ambientes económico, social y emocional hay que manejarlo. Y aquellos que por algún motivo pues no han tenido un mayor impacto económico, porque el impacto económico ha sido diferenciado. Están aquellos que han perdido sus ingresos totales porque fueron suspendidos los contratos, se cerró la empresa, etcétera. Y eso, pues, al no estar preparado, digamos, financieramente, una planificación financiera, pues tiene un efecto. Pero también habrá quienes la propia actividad que realizan, pues no se ha suspendido y siguen teniendo los ingresos normales que tienen. Entonces, yo creo que también estas personas tienen que pensar en que lo que está aconteciendo hoy no es un borrón y cuenta nueva, sino que igualmente hay que hacerle frente desde el punto de vista financiero. Si yo puedo pagar, por ejemplo, la luz y las comunicaciones, no tiene sentido que no la pague, ¿verdad? Porque tengo que pagarla de nuevo. Entonces se me van a acumular posteriormente y hay un tema que es importante en la planificación,
es prever lo que puede ocurrir. Y lo que puede ocurrir en este momento, nadie en el mundo tiene la varita mágica para saber qué es lo que va a ocurrir. Nos enfrentamos a una gran recesión económica y no sabemos cuál va a ser el impacto de esa recesión en la economía mundial y particularmente en nuestra economía. Por lo tanto, hay que también prever que si bien una parte es los efectos de la pandemia, que es, digamos, el aislamiento y la cuarentena, que puede finalizar, digamos, en el corto plazo, lo que viene a mediano y largo plazo, no tenemos en este momento la posibilidad de predecir exactamente cómo nos va a impactar. Por lo tanto, debemos también tomar en cuenta esa situación para hacer nuestras actividades de erogaciones de los recursos. Perfecto. ¿Cuáles serían sus consejos finales para nuestra audiencia para que afronte este tiempo y vivir una economía en tiempos de coronavirus? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que ejercer un aspecto importante que es la unidad familiar, en primer lugar, la comprensión. Y se ha hablado mucho se ha utilizado muchísimo una palabra que es la solidaridad. Yo creo que la solidaridad no es una palabra de moda, sino que es un valor que debemos todos tener siempre, independientemente de que haya o no pandemia, que haya crisis económica o no. Yo creo que la solidaridad es uno de los valores supremos del ser humano y que implica que tenemos que estar dispuestos a compartir no lo que nos sobra, sino aquellas cosas que necesitamos todos. Entonces, cuando hay solidaridad en la sociedad, estamos en mejores condiciones. Entonces, me parece que la solidaridad desde el punto de vista social y humano es un valor muy importante que debemos practicar, pero como consecuencia de una forma de vida y no como una reacción a una imposición que podría darse producto del COVID-19. Muy amable por su participación. Este ha sido el economista Augusto García para Panamá América.